Bienvenidos a Ecos del Abismo. Mi historia comienza en un viernes 13, uno que cambió mi vida para siempre. Nunca fui supersticioso, pero aquella fecha me haría dudar de todo. Ese día, me encontraba viajando solo por una carretera remota, en dirección a una pequeña cabaña que había alquilado para desconectar del caos diario. El trayecto era tranquilo. El sol comenzaba a ponerse y el paisaje montañoso parecía perfecto. Pero había algo en el aire, algo que no podía explicar, una sensación que no me dejaba en paz. Poco antes de llegar, una espesa niebla empezó a envolver todo a mi alrededor, haciendo casi imposible ver más allá de unos pocos metros. Intenté mantener la calma, pero entonces mi coche comenzó a fallar. El motor rugía de manera extraña, y antes de que pudiera reaccionar, se detuvo por completo. Me quedé atrapado en medio de la nada, solo, y con esa niebla cubriéndolo todo. Decidí bajar del coche para revisar el motor, pero apenas puse un pie fuera, escuché un sonido que me heló la sangre. Era como un grito, distante pero inconfundible. Miré a mi alrededor, pero no podía ver nada a través de la niebla. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba convencerme de que solo eran los nervios. Sin embargo, esa sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Decidí volver al coche, pero cuando intenté abrir la puerta, estaba cerrada. Lo más extraño es que nunca la cerré. Sentí una presencia detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo esa maldita niebla. Empecé a caminar, tratando de encontrar ayuda o al menos cobertura para llamar a alguien. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío, como si algo o alguien estuviera observándome. Caminé durante lo que parecieron horas. Finalmente, a lo lejos, vi una luz. Era tenue, pero en ese momento me pareció una señal de esperanza. Aceleré el paso, pero a medida que me acercaba, algo no cuadraba. La luz no era de una casa o de un coche. Parecía provenir de una fogata. Al llegar, vi a un grupo de personas alrededor del fuego. Estaban vestidos con ropas antiguas, sus caras apenas visibles entre las sombras. Me acerqué, intentando no parecer asustado, y les pregunté si podían ayudarme. Nadie respondió. Solo me miraban, inmóviles. Fue entonces cuando noté algo perturbador. Uno de ellos, un hombre de ojos vacíos, llevaba una prenda que me resultaba extrañamente familiar. Era la misma chaqueta que había dejado en el asiento trasero de mi coche. Retrocedí un paso, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que alguien tuviera mi chaqueta? Antes de que pudiera decir algo, el hombre se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pero decididos. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y corrí. Sentía que mi corazón iba a estallar de tanto latir. La niebla se hacía cada vez más espesa y los gritos que había escuchado antes parecían seguirme de cerca. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Caí al suelo, exhausto, y entonces lo vi. Allí, frente a mí, mi coche. No tenía idea de cómo había vuelto, pero estaba seguro de que no era una coincidencia. Me acerqué lentamente, esperando encontrar una explicación. La puerta del coche estaba abierta de par en par, como si me estuviera invitando a entrar. Pero algo me decía que no debía hacerlo. De repente escuché pasos detrás de mí. Giré la cabeza y vi al mismo hombre de la chaqueta, parado a solo unos metros de distancia. Sus ojos seguían vacíos, pero ahora su rostro mostraba una especie de sonrisa macabra. Sin más opciones, entré en el coche y cerré la puerta con fuerza. Intenté arrancar el motor, pero no respondía. El hombre seguía acercándose, y yo, desesperado, golpeaba el volante, rogando porque el coche arrancara. En el último segundo, el motor rugió y las luces delanteras iluminaron la niebla. Aceleré sin mirar atrás, con el corazón en la garganta. No paré hasta llegar a la cabaña. Mi cuerpo temblaba, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. Pero cuando salí del coche, vi algo que me dejó helado. La puerta de la cabaña estaba abierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado antes de salir. Dentro, sobre la mesa, estaba mi chaqueta, la misma que el hombre había llevado puesta. Desde ese día, nunca más volví a viajar en un viernes 13. Tal vez sea solo una superstición,
Pero lo que viví aquella noche me dejó claro que hay cosas que es mejor no cuestionar. No sé qué fue lo que encontré en esa carretera, pero desde entonces, cada vez que hay niebla, no puedo evitar sentir que algo me observa. Quizás solo sean los restos de un mal recuerdo, o tal vez algo aún me sigue. A veces, en las noches más oscuras, vuelvo a escuchar esos gritos. Y cada vez están más cerca. Nunca subestimes un viernes 13. Yo lo hice. Y ahora no puedo escapar de él. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre fui amante de los viajes improvisados. Un viernes 13 decidí tomarme un respiro de la ciudad y reservé una habitación en un pequeño hotel en medio del bosque. La ubicación era perfecta, alejada del ruido y envuelta por la naturaleza. Llegué justo al anochecer. El hotel, aunque antiguo, tenía un aire acogedor. Pero algo en la recepción me hizo sentir incómodo. Tal vez era la mirada vacía de la recepcionista o el extraño silencio que dominaba el lugar. Tras recibir la llave de mi habitación, me dirigí al segundo piso. Las escaleras crujían bajo mis pies, y cada paso que daba resonaba como si el hotel estuviera completamente vacío. No había ni un solo huésped más a la vista, algo que me pareció extraño para un lugar tan aislado. Al llegar a mi habitación, el número 13, una extraña sensación me recorrió la espalda. Perfecto, el número maldito, pensé, intentando bromear conmigo mismo. Sin embargo, la puerta rechinó al abrirse, como si hubiera estado cerrada durante años. La habitación, aunque modesta, parecía normal. Colgué mi abrigo y me dejé caer en la cama, agotado por el viaje. Mientras miraba al techo, el silencio del lugar era casi ensordecedor. No podía escuchar ni el viento, ni el crujir de la madera, solo un silencio absoluto. Intenté distraerme con mi teléfono, pero la señal era inexistente. Estaba completamente desconectado del mundo. Me levanté y abrí la ventana, buscando algo de aire fresco. Al hacerlo, un frío helado invadió la habitación, más frío de lo que el clima debería haber permitido. Cerré la ventana rápidamente, pero algo llamó mi atención. En el cristal había marcas de manos. Eran pequeñas, como las de un niño. Me quedé mirando, perplejo, porque recordaba haber limpiado el cristal al abrir la ventana. Decidí que necesitaba algo de aire. Salí al pasillo, pero el ambiente había cambiado. Las luces titilaban y el pasillo parecía más largo, como si no tuviera fin. A pesar de haber recorrido esas mismas escaleras hacía unos minutos, ahora no parecía reconocer el lugar. Mientras caminaba, noté algo aún más extraño. Todas las puertas de las habitaciones estaban abiertas de par en par, pero el interior de cada una estaba oscuro, como si la luz se tragara todo lo que había dentro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aceleré el paso hacia la recepción, pero cuando llegué, no había nadie. El mostrador estaba vacío, como si nunca hubiera estado alguien allí. Regresé a mi habitación, pero antes de entrar, escuché el sonido de un niño riendo detrás de mí. Me giré, pero el pasillo estaba vacío. La risa, sin embargo, seguía resonando, cada vez más cerca. Entré rápidamente a la habitación y cerré la puerta, pero al darme vuelta, vi algo que me heló la sangre. En el espejo del baño, escrito con lo que parecía ser vapor, había un mensaje. No eres el primero. Intenté tranquilizarme, pensando que tal vez era solo una broma de mal gusto, pero no podía explicar cómo el vapor había aparecido en el espejo si la habitación estaba fría. Decidí empacar mis cosas y salir de allí cuanto antes. Al abrir la puerta, me encontré con la misma recepcionista del principio, parada en el umbral, mirándome fijamente. Sin decir una palabra, extendió la mano y me entregó una llave diferente. Esta vez, el número en la llave era el 14. Confundido, miré a mi alrededor. El pasillo ahora estaba lleno de otros huéspedes, todos de pie frente a sus habitaciones, observándome en silencio. Sus rostros eran pálidos, casi translúcidos, como si fueran sombras de lo que alguna vez fueron. Di un paso atrás, sin saber qué hacer. La recepcionista seguía extendiendo la llave, pero algo dentro de mí me decía que no debía aceptarla. El pasillo se sentía cada vez más oscuro, más pesado, como si algo me estuviera empujando hacia el abismo. En un arrebato de desesperación, corrí hacia las escaleras, empujando a los otros huéspedes que parecían no moverse ni reaccionar. Bajé las escaleras de dos en dos,
esperando encontrar una salida. Pero cuando llegué al primer piso, todo había cambiado. No había puertas ni ventanas, solo un pasillo interminable que se extendía hacia la oscuridad. Sabía que no debía seguir avanzando, pero una fuerza invisible me empujaba hacia adelante. Y entonces lo vi. Al final del pasillo, la habitación número 13, abierta de par en par. Esta vez no estaba vacía. Alguien estaba esperándome dentro. No recuerdo cómo salí de ese hotel. Solo sé que desperté en mi coche, con la llave de la habitación 13 en mi mano. Desde entonces, he intentado buscar ese lugar, pero nadie parece conocerlo. Solo sé que cada noche sueño con ese pasillo, y cada vez me acerco un poco más a la puerta. Tal vez nunca debí cruzar esa puerta, pero ahora parece que ya es demasiado tarde. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre fui un entusiasta de las aventuras al aire libre, y el viernes 13 de diciembre parecía perfecto para acampar en un remoto bosque que había oído mencionar en varios foros. Había historias de ese lugar, pero nunca les presté atención. Me gustaba la tranquilidad de estar lejos de todo. Llegué temprano al lugar, monté mi tienda y me senté a disfrutar del paisaje mientras el sol empezaba a ocultarse entre los árboles. Sin embargo, algo en el ambiente no se sentía bien. El viento era más frío de lo esperado, y el bosque estaba inquietantemente silencioso. Ni un solo sonido de animales, solo el crujir de las hojas bajo mis pies. A pesar de todo, decidí que no dejaría que una simple sensación arruinara mi viaje. Me acosté dentro de mi tienda, esperando disfrutar de una tranquila noche de campamento. No había pasado mucho tiempo desde que me acosté cuando escuché lo que parecía ser el ruido de ramas rompiéndose cerca de mi tienda. Me levanté de inmediato, pensando que podría ser algún animal curioso. Salí con la linterna en mano, pero no vi nada, solo el bosque sumido en la oscuridad. El sonido se repitió, pero esta vez más cerca, casi al lado de mi tienda. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar con atención. Al girar mi linterna hacia el origen del ruido, pude ver unas huellas en el suelo. Eran frescas y no se parecían a las de ningún animal que conociera. Traté de seguir las huellas, pero pronto se desvanecieron en la maleza. Mi corazón latía con fuerza, pero decidí volver a la tienda. No quería dejar que una simple paranoia arruinara mi noche. Sin embargo, al regresar, noté algo que me dejó congelado en el lugar. Mi tienda estaba completamente desarmada, como si alguien la hubiera destruido mientras yo seguía las huellas. Mis pertenencias estaban esparcidas por el suelo, pero no faltaba nada. La sensación de que no estaba solo se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Decidí recoger todo lo que pude y salir del bosque. Mientras guardaba mis cosas, el sonido de ramas rompiéndose volvió, esta vez rodeándome, como si algo se moviera a mi alrededor. Respiré hondo y traté de no perder la calma. El bosque, que antes parecía pacífico, ahora se sentía como una trampa. El viento comenzaba a soplar más fuerte y las sombras parecían moverse entre los árboles. Mientras caminaba hacia el coche, noté una figura entre los árboles. Era apenas visible, pero estaba allí, observándome. Mi corazón dio un vuelco. Encendí la linterna, pero cuando la luz alcanzó el lugar donde estaba la figura, ya no había nada. Aceleré el paso, con el pánico comenzando a apoderarse de mí. Escuchaba pasos detrás de mí, suaves pero constantes, como si alguien me siguiera. No quería mirar atrás, pero la curiosidad me venció. Cuando lo hice, vi la silueta de una persona, quieta, a pocos metros de distancia. No podía distinguir su rostro, pero lo más extraño era que parecía estar flotando, como si no tocara el suelo. Sin pensarlo dos veces, eché a correr hacia mi coche. Mientras corría, el bosque se volvía más oscuro y denso. Las ramas parecían querer atraparme, como si el bosque mismo tratara de impedir que escapara. Los pasos detrás de mí se hacían más fuertes y rápidos. Finalmente, llegué a un claro donde había dejado mi coche. Lo que vi me dejó sin aliento. El coche estaba cubierto de ramas y hojas, como si hubiera estado allí abandonado durante años. No podía entender lo que estaba pasando. Desesperado intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Golpeé el cristal gritando por ayuda, aunque sabía que nadie me escucharía. Entonces, la figura apareció de nuevo, esta vez más cerca.
Su rostro seguía oculto en sombras, pero sentía su mirada clavada en mí. Sin otra opción, me alejé del coche y corrí hacia el interior del bosque, buscando alguna salida. Los árboles parecían moverse a mi alrededor, cerrándose como una jaula. Cada vez que miraba hacia atrás, la figura estaba más cerca. Ya no corría, simplemente flotaba a través del bosque, avanzando implacablemente. Tropecé con una raíz y caí al suelo, raspándome las manos. Al levantarme, la figura estaba justo frente a mí. Por primera vez, pude ver su rostro. Era una máscara pálida y sin expresión, que emitía un frío indescriptible. Cerré los ojos esperando lo peor, pero cuando los abrí de nuevo, estaba solo. El bosque había vuelto a su silencio, y el coche estaba en perfectas condiciones, como si nada hubiera pasado. Con el cuerpo tembloroso, subí al coche y me fui de allí lo más rápido que pude. No volví a mirar atrás. Desde ese día, he escuchado historias sobre ese bosque, pero ninguna tan extraña como lo que viví esa noche. Tal vez nunca sabré qué fue lo que vi, pero lo que sí sé es que nunca volveré a acampar un viernes 13. Hay algo en ese día, algo que despierta cosas que no deberían ser vistas.